A diferencia del aluminio, usted puede apretar un poco más el cable, ¿cierto? El aluminio se quiebra más fácil, pero las condiciones de ajuste deben ser mejores, ¿sí? Y las condiciones, digamos, de lentizado, pues van a ser prácticamente las mismas que utilizamos, ¿cierto? Siempre ajustado, que no queden bomba, o sea, no deben quedar luces. Si usted le dio una luz a unas piras, porque usted ahí no ajustó bien, ¿sí? No deben quedar aperturas. Entonces, acá en una línea, en un armado de retenida de este tipo, con mayor razón usted tiene que hacer mejor el ajuste y estar siempre en todo momento cerrando, ¿cierto? Porque se debe garantizar que quede el ajuste en todos los puntos del edificio. Vamos a iniciar por el armado. Nosotros hemos hablado hasta el momento de tipos de retenidas, hemos hablado de materiales que utilizamos para las retenidas. Este, por ejemplo, es el cable de acero que nosotros utilizamos para la retenida. Recuerden que esto es cable de acero de tipo Super GX. Este que nosotros tenemos acá, que es uno de los más comúnmente utilizados, es de 1/4 de pulgada. Vienen de diferentes medidas, pero nosotros el que más utilizamos normalmente es de 1/4. Para retenidas, por ejemplo, de baja tensión, algunas retenidas de media tensión. Recuerden que eso depende del esfuerzo mecánico que se le va a solicitar a la retenida. El calibre de 3/8 es otro de los calibres que nosotros en todo lo que es la parte de distribución es otro de los calibres que más utilizamos, ¿sí? En lo que son también retenidas en media tensión o incluso cuando son de tipo poste, la estructura en alta tensión, ahí podemos utilizar también de 3/8. De resto, en todo lo que es subtransmisión y en la mayoría de estructuras en distribución utilizamos el cable de 3/8. En el guarda también, dependiendo el esfuerzo mecánico que nos salga del diseño del apantallamiento, pues se puede utilizar cualquiera de los dos, el cable de 1/4 o el cable de 3/8. Entonces, por ahora el armado que nosotros vamos a estar haciendo hoy es un armado con cable de 1/4. Entonces aquí hay que tener cuidado, varias recomendaciones con este tipo de cable. El manejo de las puntas, porque es un cable muy rígido, ¿sí? Es un cable muy rígido, entonces usted siempre que lo esté manipulando, procure estarlo manipulando por las puntas, ¿sí? Para que la punta no huetee de pronto y le dé un golpe a usted o le cause una lesión. También la sugerencia, como en el manejo de todos los cables, es el uso de los guantes. En la medida de lo posible, yo sé que acá pues todos no tienen las gafas, pero en la medida de lo posible cuando tenga las gafas pues mucho mejor. Bueno, en el momento no tenemos de 3,5, que es el que utilizamos para baja tensión. Este es de 4/4, entonces este es el ANSI 54, que es el que utilizamos para media tensión. Bueno, usted no dice ahí, algunos dicen hasta 15 kV. Y tenemos el de 6/3, que ya se los voy a mostrar, que es con el que trabajamos ya para lo que son, por ejemplo, líneas de 33, de 34.5 kV. Tengan en cuenta que en la retenida de 3/8, por ejemplo, en media tensión, yo con esa retenida puedo trabajar con cualquiera de los dos aisladores, con el de 4/4 o con el de 6/3, según corresponda, ¿sí? Lo que pasa es que el de 4/4 lo voy a colocar en redes de 13.200 o redes menores a 15 kV, y el de 6/3 en redes menores a 38 kV. Obviamente, como en el manejo de todos los aislamientos, en la medida que aumenta el nivel de tensión, aumenta el tamaño. Recuerden que lo que nosotros buscamos en una retenida es tener una capacidad de aislamiento entre lo que es el cabezal de la retenida y la cola, para que en caso de que se energice la estructura, no pase la tensión o no pase esa corriente de descarga al otro lado de la retenida, donde pueda haber un contacto humano o animal. El aislador tiene un sentido, ¿cierto? Entonces ustedes ven que hay una parte donde trae el rotulado, que es la parte que siempre debe ir encima, y siempre en todo aislador la parte que viene con la cerámica rústica, donde no tiene capa de esmalte ni nada por el estilo, esa es la parte que va hacia abajo. Esto es más que todo también por ubicación. Si usted lo coloca en el suelo, en cualquier lado, siempre tiene que colocarlo de esta manera para que no se afecte la capa de esmalte, porque recuerden que todo aislador, cuando pierde por cualquier razón, sí, sea porque lo dejaron pelar,
porque lo dejaron caer o porque recibió una descarga disruptiva, ella pierde, si pierde el esmalte, pierde rigidez dieléctrica, porque esa es como la protección que tiene como tal la porcelana. Entonces tener en cuenta eso para la manipulación. Vamos a ver también ya ahora en el armado que cuando yo voy a armar la retenida como tal, siempre hay un sentido por el cual yo debo ubicar cada una, ¿cierto? Entonces siempre, si este es el sentido del aislador, el cabezal tiene que ir por el orificio de abajo y la cola tendrá que ir por el orificio de arriba, porque la idea es que queden cruzados. Usted no puede trabajar, por ejemplo, el cabezal por el orificio de arriba, o sea, al contrario, y de esta manera, porque si el aislador falla y se revienta, se libera toda la retenida, ¿cierto? En cambio, si ellos están cruzados, en el esfuerzo que sucede, si se revienta el aislador por cualquier razón, de todas formas la retenida queda enganchada, ¿sí? Y la retenida va a perder tensión, eso es un hecho, ya va a perder tensión mecánica, pero si de pronto el poste por alguna razón iba para tierra, la retenida lo va a alcanzar a retener así el poste quede desplomado. Entonces eso es importante en el armado de la retenida como tal. Aquí es donde viene el cuento de las medidas como tal. Yo, por ejemplo, ¿por qué necesito garantizar esa distancia en tierra de la retenida? Entonces recuerden que la retenida lo que está haciendo es una contrafuerza, ¿cierto? Ya sea una contrafuerza a una carga longitudinal o a una carga transversal. Entonces yo lo que voy a hacer es una contrafuerza que la voy a llevar hacia la tierra, ¿cierto? Desde allá de donde me voy a anclar. Siempre con una retenida, yo lo que estoy haciendo es como tal, con esa distancia en tierra, garantizando que la retenida en realidad va a ser contrafuerza a todo ese esfuerzo mecánico que se está dando allá en la punta del poste. Entonces, en la medida que yo le reduzco distancia en tierra a un anclaje de retenida que estoy reduciendo ahí, la capacidad de respaldar ese esfuerzo de esa carga, ya sea longitudinal o transversal, ¿sí? Eso es lo que yo estoy reduciendo en la medida que reduzco una distancia en tierra. Lo que va a hacer es trabajar hasta cierto punto, pero si el ángulo está muy bravo o el vano está muy pesado, lo que va a hacer es empezar de todas formas el poste a desplomarse, ¿cierto? Así la retenida no lo debe ir del todo, pero sí se va a desplomar. Entonces básicamente otra cuestión que hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos manipulando el cable de acero, recuerden lo que les decía de manipular en punta, es no dejar que se les desarme la punta, ¿sí? Este es un cable que por la misma rigidez se desarma muy fácil. Ella siempre va a tratar de destensarse, empieza a desarmar el trepilado. Ella tiene un sentido, ¿sí? Entonces usted tiene que mirar hacia dónde está el sentido del trepilado y hacia allá usted otra vez devuelve los hilos, siempre buscando que vuelva a quedar la punta de manera correcta. Si esto, por ejemplo, está desarmándose ya mucho o algo, usted le puede colocar un pedacito de un alambrito. Sí, puede ser de aluminio, pero que sea delgadito para usted pisar la puntita y que no se le desarme ahí. Cuando yo voy a empezar a armar el aislador tensor, yo todavía no tengo necesidad de cortar. Yo lo que empiezo a armar es el cabezal como tal, hasta que yo ya no tenga realmente armado acá la primera parte del aislador y tenga la medida del cabezal. Entonces yo aquí puedo empezar a armar. ¿Cómo voy a empezar yo a armar siempre sin haber cortado? Voy a empezar a armar el cabezal de la retenida. Pero entonces antes de yo hacer eso tengo que tener la medida dependiendo que la longitud del poste. Entonces acá lo que vamos a hacer son los amarres del aislador tensor como tal. Supongamos para un poste de estos de 14 metros, por ahí unos 50 centímetros más o menos, puede ser para el de 14, ¿sí? Unos 50 o unos 60. Ese amarre ahí, digamos, es suficiente. Si yo lo voy a trabajar con una grapa prensora, recuerden que yo puedo colocar grapa prensora en tise o puedo colocar en tise, grapa prensora en tise, ¿cierto? Según como me lo demande la norma constructiva. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar por ahí más o menos a unos 60 centímetros también, ¿cierto? Para hacer el quiebre ahí y que me alcance para la grapa prensora. Esto es un cable muy rígido, entonces lo que yo voy a hacer es, yo tengo que pisar el cable para que no se me vaya a empezar a ir para ningún lado ni nada, y acá yo lo puedo doblar a fuerza. Entonces recomendación, usted lo dobla y cuando usted ya lo tiene acá, para que le cierre bien para el aislador, usted hace lo siguiente: lo coge con las manos contrarias y lo que usted va a hacer es llevar una de las puntas hacia el otro lado. Ahí, si él se sale ahí, entonces usted lo coloca al lado contrario para que no se salga, ¿sí?
entonces ahí ya no se le va a salir, como haciendo una barbeta. De todas formas ahora van a ver que como es un cable acerado, él es muy duro, pero la idea es que ustedes cierren este quiebre lo más que puedan, ¿sí? Hasta que quede algo así. Cuando nosotros ya tenemos el quiebre de esta manera, la idea es que no les quede muy embombado, sino que efectivamente les quede a ustedes un cierre de esta forma. Listo, para poder que cuando ustedes lo metan acá, él quede adecuadamente cerrado. Ahora vienen los otros quiebres que omiten muchas veces los linieros, y omitirlos pues es que usted no le va a dar un cierre adecuado al lentice, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer los quiebres de este punto para garantizar que cuando yo voy a empezar a antizar, el cable va a quedar lo más ajustado posible al aislador. Cuando usted un amarre le queda bien hecho, no debería el aislador comenzar a bailarle. Si a veces un amarre mal hecho, usted va y mira y el aislador es ahí bailando. Cuando el amarre está bien ajustado, el aislador debería quedar bien ajustado ahí, ¿sí? Entonces para eso nosotros lo que miramos es de una vez cuáles podrían ser los puntos en los que yo voy a hacer esos quiebres que me dejen cerrar efectivamente y ajustar el aislador. Estos son los quiebres entonces para lentice. Entonces con eso lo que vamos a hacer es ayudar a que el lentice cierre mejor, ¿sí? Y en el otro lado en el mismo punto. Entonces la idea es que les quede algo así. Lo tenemos de esta forma y el aislador lo que vamos a hacer para el amarre es lo siguiente. Entonces él ahí ya va a cerrar y ya tiene usted el punto donde comenzar a cerrar con el lentice. El lentice como tal siempre ya habíamos visto que va a ser preferiblemente con alambre galvanizado número 2, ¿sí? Esto es un alambre de acero también, con la diferencia de que este es un alambre flexible, alambre galvanizado número 2. Entonces el lentice siempre debe venir así circular, lo más circular posible recogido para que ustedes lo puedan ir trabajando normal. El lentice debe llevar un sentido, ¿cierto? ¿El sentido cuál es? Si yo soy derecho, el sentido de las manecillas del reloj. Este ajuste es imprescindible porque de esto también puede llegar a depender la vida mía como liniero. Si una retenida no queda bien armada, si un lentice de esto se desliza, en el momento en que usted le está dando una templa bien brava a un vano, pues lo que va a hacer es que el esfuerzo va a jalar el poste, se va a ir y la retenida no va a trabajar. Lo que ayudamos es a que se forme como el cruce a partir del cual él va a empezar. Ahí lo vamos a ayudar con el alicate. De pronto la primera aspira no va a quedar con todo el ajuste, pero simplemente ahora la rectificamos, ¿sí? Entonces ahí cogemos la primera, ahí le vamos dando vuelta, van cerrando, verifican que no les quede nada embombado, pero siempre ojo, no jalen el alicate en el aire, no. El alicate jala pero apoyado en ¿dónde? En la misma línea. Llego hasta acá y ahí ya puedo agarrar con la cuchilla. Si yo agarro con la cuchilla, estoy pegando el alicate a la línea. Por ejemplo, yo les sugiero siempre que la parte plana del alicate, cuando voy a hacer esta acción acá, la parte plana siempre quede pegando con la línea, ¿sí? Entonces ya cuando yo voy a dar la vuelta ahí, el alicate queda pegado a la línea, entonces él se acomoda para dar toda esa vuelta. Si ustedes quieren, pueden utilizar el empalmador que está en la parte de abajo. Yo prefiero siempre utilizar la cuchilla, eso ya son técnicas pues, que utilice cada uno. Me parece que se me presta más con la cuchilla para ir cerrando y verificando todo. Si es con el empalmador, pues lo mismo, ¿cierto? El empalmador usted va dando la vuelta, pero ojo, usted siempre tiene que tener igualmente el alicate pegado a la línea, ¿sí? Y haciéndole fuerza. O sea, no manden la aspira como dejando de llevar del alicate, no. Usted es quien lleva el alicate y tiene que hacerle fuerza porque ahí es donde usted le está colocando la tensión al lentice. Si ustedes vieran o ven este lentice ahí en el momento hasta donde va, el lentice va totalmente ajustado. No tiene ni una bomba, no tiene ni una luz, ¿sí? Eso quiere decir que él está quedando ajustado y fuera de eso no se le está dejando distancia entre espiras. Cuando yo dejo una distancia entre espiras, quiere decir que en el momento que haya un esfuerzo mecánico, ¿qué va a pasar? Ese espacio que quedó ahí se va a convertir en una luz, ¿sí? Es un pedazo que quedó sin tensión. Mientras que si las espiras van una tras otra pegadas, ahí no hay lugar a que se pierda tensión en el amarre que usted está haciendo. Listo, entonces cuando dicen no, es que el lentice es muy inseguro, que no sé qué, el lentice es seguro. Anteriormente nosotros trabajábamos los lentices, las retenidas digamos
sin grapas prensoras, todavía no existía, no habían las grapas prensoras por acá, y a uno no se le deslizaba una retenida. Para que usted se le deslice una retenida, así sea con la tensión mecánica que usted le someta, es porque eso quedó mal armado, o porque le está sometiendo una retenida que no era para hacer suestro mecánico, ¿cierto? Está colocando una 10/4 donde de pronto tenía que ir de 3/8. El acabado es importante en una retenida porque cuando usted deja esos terminales, esos malos acabados al final, esas puntas que quedan por ahí levantadas, usted mismo después se puede terminar rayando con esos. Hay que mirar dónde va a terminar, entonces uno lo que hace es pica un poquito nomás y jala. Entonces ahí ¿qué pasó? Quebró, pero queda ajustado. Vean que la punta ahí quebró, pero quedó cerrada totalmente. Yo no me tengo que poner a cerrarla con el alicate ni nada, ¿no? Simplemente le hice la muesca calculando dónde iba a quedar y después la coge más abajo y continúo normal el lentice como lo estoy haciendo. Y ella sola revienta. Con la diferencia de que donde revienta, ahí queda cerrado ya. Yo ahí le puedo pasar la piel y no pasa nada. Allá está el aislador cerrado, ahí ya no se mueve para ningún lado. Y lo que vamos a hacer es terminar el lentice. Hay que tener cuidado que no se nos vayan a dañar las espiras ni que se nos vaya a destensionar lo que ya hicimos acá al inicio. Aquí sí les sugiero el empalmador en este pedazo. No se vayan a pasar más de la cuenta porque si no ya empieza a quedar, es una espira totalmente abierta, muy abierta, y eso ya va a quedar feo y fuera de eso va a perder tensión el amarre que estamos haciendo con el lentice. Aquí como él ya se empieza a abrir, entonces acá sí les sugiero que le ayuden a cerrar un poquito, ¿sí? Aunque si ya quedó bien el corte bien hecho, no tiene que cerrarle mucho. Yo no tengo peligro, tengo una rica,